Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Para mucha gente, el anuncio de ayer de que la cuarentena se alargaba 2 semanas más fue una buena noticia, la recibieron con alivio. Personas alarmadas por la posibilidad de que la epidemia se soltara, preocupadas por la salud de todo el mundo y cómodos en sus casas, en sus apartamentos. Estas personas están sobre representadas en las redes sociales, opinan por montones, ponen tendencias, tienen internet, computadores y celulares, se informan sobre lo último de la epidemia, miran curvas, miran gráficas y solo salen a hacer mercado o a sacar a sus perros. Gente seguramente parecida a usted o a mí. Para otros, la idea de pasar, contando desde hoy, casi 3 semanas sin salir a la calle a trabajar, en cambio fue un baldado de agua fría. No solo para los más pobres, muchos de los cuales están bien identificados y reciben algunas ayudas de los gobiernos, las gobernaciones o las alcaldías. Sobre todo, el baldado de agua fría fue para los millones de hogares en Colombia de trabajadores informales, de personas humildes que están bordeando la pobreza un poquito por encima, pero tampoco alcanzan a llegar a la clase media, los llamados vulnerables. Para ellos, que nunca han hecho filas para pedir mercados regalados, que viven con lo justo pero relativamente bien de su trabajo, pero no tanto como para tener ahorros, la cuarentena extendida va a ser una pesadilla. La pesadilla de que se empiece a acabar el mercado, de que haya que salir obligado a la calle a rebuscarse algo, lo que sea. Sería fácil decir como Pambelé que es simplemente mejor ser rico que pobre y ya, unos afortunados y otros fregados, pero así no funcionan los virus. Ni las rejas electrificadas de los más ricos son una barrera contra el coronavirus. Si esta epidemia se suelta en Colombia, por más domésticas que sean sus empleadas, por más caseros sus choferes, nadie estará blindado. Si no logramos todos, o al menos la gran mayoría de nosotros, quedarnos en la casa, no habrá una solución para esta epidemia. Por eso este virus nos obliga a pensar en una sociedad más solidaria. Por eso este virus se beneficia de las grandes desigualdades de Colombia. Por eso, más allá del virus, sabemos que tenemos que hacer algo para contrarrestar esas desigualdades. Aquí arranca Zona Franca. Estamos en directo, son las 9:03 de la noche, precisamente para contrarrestar esas desigualdades. Hoy el gobierno nacional arrancó un programa que tiene pocos precedentes en la historia de Colombia. Estamos en épocas en las que de todo tiene pocos precedentes, para que la gente se pueda quedar en casa. Un programa de transferencias no condicionadas. Por primera vez el gobierno de Colombia le está enviando plata a gente que no la había pedido, que no sabía que la iba a recibir. Esta es la historia de cómo se creó este programa llamado de Ingreso Solidario, que esta noche ya le hizo un giro a cerca de 1 millón de familias en Colombia. ¿Cómo hacer para que los colombianos que viven en la informalidad, más de la mitad de la población del país, puedan quedarse en sus casas durante la cuarentena? Si nos rebuscamos, no comemos, y si no nos mata la enfermedad, nos mata el hambre. Luis Hernando Olmos es vendedor informal incluso en tiempos de cuarentena. Vende ahora tapabocas en la fila de la plaza de Palo Quemado porque en casa no hay nada que comer. Pues salir a rebuscarnos. Así el gobierno no deje, pero si no hay modo de comer ni nada. Espera las ayudas del gobierno. ¿Cuándo llegan? Luis Hernando no vive en la pobreza extrema, pero tampoco tiene contrato de trabajo o seguridad social. ¿Usted ha recibido alguna ayuda del Estado? Ninguna. ¿Familias en acción, jóvenes en acción? Nada. Nosotros no recibimos ninguna ayuda. Es de los millones de colombianos vulnerables que no están en los programas de asistencia del Estado. Por eso, por ejemplo, los giros adicionales de Familias en Acción que se hicieron en medio de la emergencia nacional no lo ayudaron. Ahora que la cuarentena se extendió, asistir a quienes no tienen ingresos, pero tampoco están en los programas estatales, es el mayor reto para los gobiernos en el propósito de contener la epidemia. Hoy el gobierno nacional empezó a hacer el giro de plata más grande de la historia del país, el llamado Ingreso Solidario, 160.000 pesos a 3 millones de hogares. En total serán cerca de 500.000 millones de pesos en este primer envío, más de la mitad de lo que costó el puente Pumarejo de Barranquilla, por ejemplo. ¿Cuál es la historia detrás de este giro solidario para 3 millones de hogares colombianos?
Empieza aquí, en el Departamento Nacional de Planeación, en el centro de Bogotá, donde en las últimas 3 semanas cientos de técnicos teletrabajando armaron la base de datos más grande del país sobre nosotros, sobre los colombianos. Daniel Gómez es el subdirector del DNP. Ha sido uno de los piñones principales de todo este engranaje que incluye al Ministerio de Hacienda y al DPS. Empezamos a ver, bueno, ¿qué hacemos, cierto? Ya había esta idea, como le decía, en el Plan Nacional de Desarrollo. Antes de que entráramos en la primera cuarentena ya se estaba trabajando en eso. Sí, ahí ya se empezó a pensar, pero la urgencia viene con la cuarentena, sobre todo, ¿cierto? Con la cuarentena decimos, pucha, ahora sí es un problema apremiante y queremos llegarles durante la cuarentena. Entonces, por eso trabajamos de verdad a marchas forzadas para armar esto. Llegar a 3 millones de hogares es... en tan poquito tiempo, es realmente increíble. Para darle una idea, pues Familias en Acción llegó como a 1 millón de hogares en 10 años, pero obviamente estamos pues trabajando sobre toda esa experiencia. Armar la base de datos fue solo el primer paso. Aquí el SISBEN, el Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales, fue pieza clave. ¿Qué tiene SISBEN 4? SISBEN 4 es un modelo que es una regresión cuantílica para estimar la capacidad de generación de ingresos, que busca predecir el nivel de ingresos que puede generar una persona con diferentes características, un hogar con diferentes características, son 41 variables demográficas, de educación, del mercado laboral, si son ocupados, si son independientes, si son asalariados, si son lo de educación, qué nivel de educación tiene, ¿cierto? Entonces, es decir, la encuesta no se hace a partir de lo que yo digo que me gano y simplemente ahí ya quedó clasificado, sino que se miran y se cruzan otras variables. Exactamente, entonces ahí no es tan fácil de manipular. Esta encuesta enorme, que va por su 4ª versión, el SISBEN 4, es administrada por los alcaldes, pero en su última versión se hizo con una aplicación que deja datos de georreferenciación y permite cruces complejos. Lo que hicimos fue complementarla con una base maestra, armar una base maestra con SISBEN 3, la última actualización, para llegar a 39 millones de colombianos. Después vinieron los cruces. Después de haber armado como esta base del SISBEN, lo que hicimos fue cruzarla con los registros de Familias en Acción, de Jóvenes en Acción, de Colombia Mayor, del ICBF. También juntamos muchos registros locales, entonces, de entidades territoriales. Les pedimos sus registros de sus informales, le pedimos, por ejemplo, Artesanías de Colombia nos pasó su base de 30.000 artesanos, que también la cruzamos acá. Entonces creamos una base para identificar quienes no tenían nada, ¿cierto? Entonces no tenían ninguno de los programas ni devolución del IVA que lanzamos la semana pasada. El gran reto del ingreso solidario es llegar a gente a la que el Estado aún no había llegado. No solo llegar a pobres y pobres moderados, pobres extremos y moderados, sino llegar hasta C5, llegamos. C5, todos estos son gente que típicamente en una condición normal tiene un ingreso, pero con cualquier disrupción, con una coyuntura difícil como la de ahora, son los que pierden los ingresos. Y luego de identificar a quienes se quiere atender, viene el problema del giro. ¿Cómo hacer llegar los 160.000 pesos incluso a gente que nunca ha tenido una cuenta de banco? Aquí fueron claves actores privados. Un cruce fue con las centrales de información para identificar quién tenía una cuenta bancaria, por ejemplo. Sí. Y ahí identificar los que tienen cuenta para girarles. Y los que no tienen cuenta, entonces lo cruzamos con Asomóvil y los operadores móviles para identificar el número de teléfono y poderles enviar un mensaje de texto para que se bancaricen con DaviPlata, con Nequi, con billeteras digitales. Hoy se hizo el primer disparo del ingreso solidario a más de 1 millón de hogares. ¿Usted me dejaría buscarlo a ver si usted está en esta lista de ayudas del gobierno? No está. Nosotros los pobres no salimos en eso. Si bien el ingreso solidario es un ejercicio de una magnitud sin precedentes, está aún lejos del tamaño necesario para subsanar las enormes desigualdades que hay entre colombianos. El Fondo Nacional del Ahorro te invita a cuidar a los tuyos y a realizar tus trámites y consultas a través de sus canales virtuales. Quédate en casa. Y me acompaña vía Skype esta noche para seguir hablando de la magnitud de este programa, de lo mucho que tiene que crecer aún para que la gente toda se pueda quedar en la cuarentena. Daniel Gómez es el subdirector sectorial del Departamento Nacional de Planeación. ¿Qué hubo? Tiempo sin verlo. Hola Daniel, buenas noches.
Gracias por conectarse, Daniel. Ahí, entonces, después de que hablamos esta tarde allá en el DNP, yo me fui a Palo Quemado y corrí por ahí 10 cédulas de los vendedores informales que estaban por ahí. Desafortunadamente no le pegué a ni uno. Y eso es un poco, habla de la magnitud del reto que aún queda para que la gente se pueda quedar en la casa. Claro, de acuerdo. Pues hoy, para contarle un poquito qué pasó después de que nos vimos, terminamos la primera tanda, la primera etapa de dispersiones, de giros. Llegamos a 1.168.410 personas bancarizadas. Luego, la siguiente etapa son los no bancarizados. 1.400.000 personas hoy. Pero después de que hablamos aquí con el equipo, también nos pusimos a echar teléfono y nos encontramos a Mariluz Granados, que está en Paz de Ariporo, Casanare, a quien sí le llegó la transferencia. Y quiero que hablemos con ella un poquito y que usted me acompañe. Me imagino que esto pues le va a gustar. Este es el fruto de un trabajo que ustedes llevan haciendo mucho tiempo. Mariluz, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Cuénteme, Mariluz, ¿usted a qué se dedica? Pues yo me dedico a trabajar en casa de familia, pero ahorita por esto se queda uno sin trabajo porque la gente no tiene cómo pagar empleados. Claro. Y cuénteme, ¿usted se enteró que estaba y que tiene este giro de 160.000 pesos porque nosotros la llamamos y ahí estuvimos corriendo varias cédulas? ¿Cómo recibió esa noticia de que tiene 160.000 pesos? Bueno, a mí la verdad, pues a mí quien me dio fue el vecino acá enfrente. Claro, porque nosotros entonces llamamos a su vecino y empezamos a preguntar por ahí en el barrio y logramos encontrar a varias personas que habían recibido el giro. Pero entonces, ¿usted no recibió ningún mensaje a su celular, digamos? No, señor. ¿Y usted sabe cómo ir a reclamar el giro? Pues la verdad no sé todavía cómo se hace para reclamar, dónde hay que ir qué hay que hacer, o sea, no sé, hasta el momento no sé qué hacer. Daniel. No sé nada sobre. Bueno, no, primero me alegra que ya estemos teniendo ejemplos de gente que recibió el giro. Como les conté, son ya más de 1 millón de personas que recibieron giro hoy. El proceso, por supuesto, pues es, como usted estaba diciendo y como usted vio, es un proceso, pues es una tarea enorme. Tenemos que refinar los procedimientos, por supuesto, hay mucho que aprender, mucho que mejorar. Para Mariluz, entonces, si Mariluz tiene una cuenta bancaria, ya debe estar el giro en su cuenta bancaria, en el banco donde tenga su cuenta. Entonces, debió haber recibido un mensaje de texto en el teléfono, puede estar desactualizado el teléfono de pronto, el que obtuvimos, pero entonces acercándose a su sucursal bancaria o a un cajero automático debe poder ya ver su giro reflejado en su cuenta. Y entonces aguánteme ahí, Mariluz, ¿usted tiene cuenta? No, señor. No hay cuenta, Gaviria. Ok, si no hay cuenta, entonces el banco va a hacer un esfuerzo, la van a contactar para poder abrir un producto digital muy fácil, una cuenta rápida, fácil, sin ningún requisito de absolutamente nada. Ya ahí va a tener su giro. Pero entonces, ¿usted con qué tanta urgencia necesita esos 160.000 pesos, Mariluz? Uy, cuanto antes, Dios mío, porque en este momento se necesita pues, es muy posible que Mariluz se reciba. ¿Mariluz tiene un teléfono celular? Sí, señor. Es muy posible que reciba el mensaje de texto mañana, porque entre hoy y mañana estamos terminando todos los que tienen cuenta bancaria y todos los que y estamos progresando con los que no tienen cuenta. Entonces, entre hoy y mañana la deben estar contactando para ya explicarle cómo y dónde recoger su dinero. O sea, entonces la instrucción, Mariluz, es por ahora esperar a ver si al celular le llega algún mensaje y ahí usted puede acercarse a algún lugar para... ¿Usted conoce los giros de Daviplata, por ejemplo, de Nequi?
Sí, señor. Entonces, por ahí es que le van a mandar la plata. Pero venga, Mariluz, cuénteme, usted no había pedido esta plata, ¿cierto? ¿Cómo? Usted no había pedido esta plata, usted no se había metido a ningún programa, usted nunca había buscado asistencia del Estado. No, señor. ¿Y usted pensó que el gobierno alguna vez le iba a mandar plata? La verdad, no, ni idea. Esto, Daniel y Mariluz, este es un excelente ejemplo de exactamente lo que queremos lograr con este programa. Este programa no es un programa para salir de la pobreza extrema, para salir de la pobreza, es un programa para llegar a la gente que está por encima de ese nivel, como Mariluz, que tenía un trabajo, que tenía un ingreso y que debido a esta coyuntura de repente pues se le caen sus ingresos significativamente. Entonces, este es un ejemplo muy bonito de exactamente el tipo de gente que queremos apoyar en esta coyuntura tan difícil. Y si le llega la plata y cuando le llegue, ¿en qué se la va a gastar, Mariluz? Uy, Dios mío, el mercado, porque eso es lo que no hay. Pero venga, un mercado de 160.000 pesos y no se vaya a poner penosa solamente porque está el señor de planeación aquí. ¿A usted le parece que 160.000 pesos la llevan a usted? ¿Usted puede hacer un mercado para terminar esta cuarentena, a la que le faltan casi 3 semanas, o es muy poquito? Pues para terminar, no, pero por lo menos sí me suple unos días. ¿Por ahí cuántos? Porque la verdad es poquito. Hay que pensar que pues la canasta familiar subió, todo está muy costoso. Uno lleva por lo menos 200.000 pesos y es poco lo que trae, porque cada día todo es más caro. Entonces, pues... ¿Y usted por Pues cuánta esto. gente responde? ¿Cómo? ¿Por cuánta gente responde usted, digamos? Por 2 hijos. 2 hijos. Ahí está, las complicaciones, pasar del PowerPoint a la realidad es más difícil. Mariluz, muchas gracias por acompañarnos. No sé si le queda algo más que quiera contarnos. No, señor, muy agradecida de mi parte, de verdad que sí, porque esto pues no me lo esperaba y le doy muchas gracias a Dios primeramente porque Él es el que nos da todo, ¿no? Bueno, espérese a que llegue la plata y ahí sí le recibe el señor las gracias. Me parece muy bien esta recomendación. Mariluz, muchas gracias por acompañarnos hoy. Daniel, quédese conmigo para el próximo segmento, por favor. Yo me voy a una pausa de comerciales y ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:22 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Hablamos hoy sobre el programa que lanzó hoy el gobierno del presidente Iván Duque, el ingreso solidario, una transferencia sin condiciones de 160.000 pesos a 3 millones de familias pobres y vulnerables del país, todo con el propósito de poder guardar la cuarentena, las 3 semanas que faltan de este encierro para luchar contra la propagación del coronavirus. El presidente Duque, y tengo vía Skype a Daniel Gómez, subdirector del DNP, el presidente Duque dijo hoy, Daniel, que esto era un hito en la política social de América Latina. Y a ver, yo asumo siempre que los gobernantes están exagerando. En este caso, me gustaría que usted defendiera esa idea, que tal vez tiene algún asidero en la realidad. No, yo creo que el presidente en esta oportunidad tiene toda la razón y no está exagerando. Realmente, digamos que Colombia tiene ya una tradición de 20 años de programas sociales. El CISBEN empezó en los años 90. El CISBEN es el sistema de información para poder rankear a las personas y a los hogares según su condición económica. Pero pues la velocidad, como estábamos conversando esta mañana, la velocidad de este cambio ha sido pues a lo largo de 20 años, y en esta emergencia lo que hemos logrado hacer es realmente acelerar el proceso de modernización de la política social. Muchas cosas estaban contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque, pero la velocidad para hacerlas era muy inferior. Entonces realmente lo que hicimos con esta base de datos, por ejemplo, es el primer paso hacia un registro social, una base que nos permita identificar informales, que nos permita identificar con una granularidad bastante más fina beneficiarios potenciales de programas, que tenga cruce con registros administrativos. Entonces, pues este programa armado en 2-3 semanas para llegar a 3 millones de hogares, 8 millones de familias,
creo que absolutamente sí es un hito. A ver, y es un hito, es muy grande y todo lo grande y todo lo que hace hitos obviamente también es problemático. En este caso, algunos de los aspectos que son problemáticos es que ustedes obviamente con un soporte técnico hacen una base de datos y dicen estas son las 3 millones de familias que quedaron. Yo corrí la cédula allá en Palo Quemado y yo sé que esto es anecdótico, pero eran personas que posiblemente podían tener las características de quien necesita este programa y no está en esas listas y no recibe otras ayudas del Estado. ¿Cómo hace un individuo que siente que no está siendo considerado justamente para decirle a ustedes y al Estado, por favor, ténganme en cuenta en esa lista, yo soy una de esas personas, necesito ayuda? Muy bien, entonces lo primero es que esta base, el CISBEN 4, que es la última versión del CISBEN, lo llevamos actualizando año y medio más o menos con un sistema súper riguroso, tecnológico, moderno. Ya ahí actualizamos 21 millones de registros del CISBEN 3 que viene del 2011, ¿cierto? Entonces, ahí con esos 21 millones de registros actualizados, pues ya tenemos mucha gente que a la que no teníamos en la base con datos correctos, digamos. Lo siguiente, y que en la emergencia es difícil, es que esta base va a ser una base dinámica que va a poderse actualizar permanentemente por demanda. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la gente puede acercarse a su alcaldía y puede pedir que le hagan la encuesta del CISBEN. Entonces, esa persona que siente que debería recibir que estar en un programa social, recibir algún apoyo, en situaciones normales debería poderse acercar y llenar la encuesta. En esta emergencia, con el aislamiento y todo, este proceso está un poco pues, interrumpido, ¿cierto? Ahorita en esta emergencia lo que vamos a hacer es que vamos a habilitar un email que está en la página web, que es ingresosolidario@dnp.gov.co. Y vamos a trabajar con las alcaldías, vamos a trabajar con líderes en los pueblos, en las comunidades, para actualizar estos datos. Okay. Entonces, pues es un esfuerzo grande en una situación pues atípica, ¿cierto? Pero vamos a hacer lo mejor que podemos para actualizarla e corregir esos errores de exclusión, ¿cierto? Una persona que debe estar y que no está. Y entonces, y para traer algunas de las otras preocupaciones que hay alrededor de este programa y en general de las aproximaciones de datos enormes del Estado hacia los ciudadanos, me acompaña vía Skype Joan López. Joan trabaja en la Fundación Carisma, yo sé que usted lo conoce, Daniel. La Fundación Carisma es una ONG que vigila al Estado, que vigila que los gobiernos estén cuidando los datos de los ciudadanos, que no estén infringiendo sus derechos y sus libertades. Joan, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí lo tiene, cuénteme, y yo sé que ustedes ya estaban viendo a CISBEN 4 y mirando cómo se iba armando esa base de datos ahí en Fundación Carisma. En este contexto, ¿qué opina inicialmente de lo que se está haciendo ahorita con Ingreso Solidario? Bueno, inicialmente yo diría que tengo una seria preocupación en términos de transparencia y participación. De nuevo se repiten los mismos problemas del CISBEN 4. Las personas no conocen sus puntajes, no saben cuáles fueron los puntos de corte, no conocen las bases de datos que se utilizaron para, digamos, generar esos filtros. Y en ese sentido hay como una sensación generalizada de falta de transparencia, de explicabilidad, de capacidad de explicar los resultados a las personas, y eso le quita la autonomía a las personas de decir, oiga, yo debería estar recibiendo este beneficio y no lo estoy recibiendo, o por ejemplo, decir, venga, el punto de corte está muy bajito, yo puedo estar necesitando esa ayuda.
Y lo otro es la confianza en el cruce de las bases de datos. Y entonces, Hay una espérese. confianza absoluta. Joan, empecemos con ese primero. Es decir, y creo que interpreto esa crítica y esa preocupación con uno no puede ocultar debajo de tecnicismos algo que todo el mundo tiene el derecho de entender, ¿cierto? Y a veces la asistencia social se vuelve incomprensible para las personas. Daniel, ¿y qué dice ahí? Claro, me gustaría mucho responderle a Joan. Son críticas pues absolutamente válidas e importantes. El rol de fundaciones como Carisma para mantener accountability, ¿cierto?, del gobierno es clave. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, lo otro, el comentario de Joan sobre el CISBEN 4. El CISBEN 4, para poner esto en contexto, no se había terminado de lanzar, ¿cierto? Habíamos terminado de hacer el barrido de la mayoría de municipios, nos faltaba terminarlo en 35 y en eso estábamos ahorita cuando ocurrió esta emergencia, entonces no lo habíamos terminado, entonces digamos que y no lo habíamos socializado, entonces no es que del DNP ni el gobierno no hubiera querido socializar, explicar, hacer pedagogía, es que simplemente que no habíamos llegado ahí. Este proceso iba a terminar el barrido en junio y en junio íbamos a empezar a hacer todo este proceso que Giovanni está pidiendo, que por supuesto toca hacerlo. Entonces íbamos a explicar las nuevas categorías, los formularios, un poco una respuesta a lo de transparencia y participación, pues eso es un poco injusto, creo, porque todo el barrido no lo hace el DNP, lo hacen las alcaldías. Los cuestionarios están colgados, son públicos, se sabe cuáles son las preguntas que se hacen, eso es de público conocimiento. El modelo también se puede conocer en términos de el modelo que le mostré a Daniel esta tarde, ¿cierto? Que este modelo del CISBEN 4 es un modelo de presunción de ingresos, entonces donde tenemos características del hogar y de las personas para decir cuánto debería ser ese ingreso que pueden generar. Lo que no podemos dar es tal vez los pesos específicos porque se vuelve manipulable, ¿cierto? Si uno sabe que hay un peso de beta 1 sobre el número de hijos que uno tiene, pues tanto los que hacen la encuesta como los que responden la encuesta pueden empezar a manipularla. Entonces, o sea, si hay un secreto. El modelo, los betas no se saben, pero se sabe todos los ingredientes que van en ese modelo. Joan, métase ahí. Si quieres, o sea, bueno, el año pasado nosotros hicimos una investigación precisamente sobre el CISBEN 4 y pues básicamente encontramos un sistema que está diseñado para reducir el número de personas que pueden acceder a beneficios sociales. O sea, eso es un objetivo ¿Para reducirlos? de la política. No, señor. No, sí. Señor. Pero ahorita les contesto. El cruce de bases de datos, que se va a hacer con 34 bases de datos, que incluyen, por ejemplo, bases de datos privadas como DataCrédito, es una verificación automática. Entonces, por ejemplo, una persona que reporta a un entrevistador una discapacidad que no aparece en la base de datos del sistema de salud, puede llevar a una inconsistencia y eventualmente a una exclusión de los beneficios sociales. Y realmente hay una preocupación en que hay una falta de alineación entre los índices de pobreza multidimensional y los puntajes del CISBEN que permiten acceder a beneficios sociales. Esa fue la preocupación principal del CISBEN 4, sí, y que está tratando de resolver a través del cruce de información con 34 bases de datos. O sea, esto es un sistema de vigilancia centrado en las personas más vulnerables y de sujetos de protección especial constitucional. Daniel. No, entonces un momentico, DataCrédito no se usa en CISBEN, eso no sé de dónde saca esa información, en absoluto. Eso es de un derecho de petición. DataCrédito no se usa para CISBEN, el CISBEN es una encuesta que se le hace a la gente recogiendo toda esta serie de información, pero no se usan 34 bases de datos privadas para construir el CISBEN. En cuanto al índice de pobreza multidimensional, en cuanto al índice de pobreza multidimensional, lo nuevo del CISBEN 4 es que tiene esas dos dimensiones, exclusión social y productiva. Entonces tenemos la capacidad de generación de ingresos y también tenemos el índice de pobreza multidimensional.
pero no es que estén desalineados en absoluto. Estamos considerando ambas cosas. Y entonces, déjeme, yo me meto aquí un momentico, Joan, para tratar de avanzar en otro tipo de preocupaciones. Aquí por primera vez para el ingreso solidario se está haciendo una transferencia que nadie había pedido, ¿cierto? Y en ese sentido, obviamente que todo el mundo quiere que le llegue plata, pero cuando usted no ha pedido algo, hay una cierta transgresión de su privacidad, porque hay que llegarle a usted a decirle, vea señor, le voy a mandar esta plata a través de un teléfono. El Sisbén no está diseñado para hacer eso en principio, porque el Sisbén lo que entrega es ayudas condicionadas, acceso a servicios especiales, ¿cierto? Daniel, no, una claridad ahí. No, el Sisbén puede usarse para cualquier tipo de programa, condicionado o no condicionado, porque lo que hace es simplemente un ordenamiento, ¿cierto? Hace un ordenamiento de gente en puntajes en Sisbén 3 y ahora va a ser en grupos. No hemos hecho esa socialización y por eso, y eso todavía no estábamos en ese punto, por la emergencia nos tocó acelerar, como les conté, todo este proceso. De acuerdo, pero digamos que las transferencias no condicionadas no se hacían en Colombia, sino que los programas que existían era yo le doy a cambio de que usted lleve los niños al colegio, de que haya unos estándares de nutrición, etcétera, etcétera. Y para lograr eso, ustedes pidieron bases de datos de Asomóvil, es decir, de todos los operadores de celular y de los bancos. Y no sé si ahí, Joan, hay alguna inquietud o alguna pregunta que usted quiera aclarar. Sí. No, lo que pasa es que efectivamente el Sisbén se puede usar para cualquier tipo de focalización de política social. Sin embargo, nosotros sabemos que no solamente se usó Sisbén. Sabemos que se hicieron cruces con múltiples bases de datos, no sabemos qué bases de datos, para llegar a solamente 3 millones de personas. O sea, no, señor, Joan, le voy a explicar y es muy sencillo y además toda esta información es pública, está en los secretos, en las resoluciones, hay un manual operativo que también está ya en la página web, y si no está, debe estar colgado entre hoy y mañana, donde se explica la construcción muy claramente. Es simplemente... Sí. No, nosotros revisamos los decretos. Complementamos el Sisbén 4 con datos del Sisbén 3 para las ciudades donde no habíamos terminado barrido y simplemente cruzamos para ver si ya estaban recibiendo beneficios de los otros programas. No es mucho más. Si quieren, déjeme, Joan, yo hablé hoy con Samuel Hoyos, que es el presidente de Asomóvil, que es la asociación de las empresas de celular, a las cuales el gobierno les pidió ayuda para poder llegar a los teléfonos de las personas a las que les van a enviar este giro. Esto dice Samuel Hoyos. Honrando la confianza que cada uno de los ciudadanos ha depositado en su operador, debemos proteger su información personal. Entendemos que es un momento de crisis y tenemos que cooperar con las autoridades para mitigar los efectos de esta pandemia. Con Planeación Nacional hemos acordado llevar transferencias monetarias no condicionadas a través del programa Ingreso Solidario a millones de familias colombianas que necesitan una ayuda y poder quedarse en su casa. Esto lo haremos transmitiéndoles mensajes sin necesidad de compartir la información personal de nuestros usuarios. Ojo, entonces ahí lo clave es lo último que dice. Lo que haremos es que el gobierno nos dice a quién quiere mandarle los mensajes y nosotros a través de nuestras bases de datos las mandamos por mensajes de texto que no cobramos. El gobierno nunca va a tener el teléfono celular de uno a no ser de que a uno se lo pidan, ¿cierto? Joan. Sí, no, yo creo que es válido el uso que se le está dando a las bases de datos de Asomóvil. Sin embargo, aquí lo que vale la pena acotar es la circular de la Superintendencia de Industria y Comercio, que básicamente dice el uso de bases de datos de Asomóvil puede hacerse por parte del Estado para cualquier cosa que responda a la pandemia. Esto incluye un montón de cosas que pueden incurrir en abusos de derechos humanos como vigilancia masiva, como por ejemplo reportes de zonas en donde puede haber coronavirus o por ejemplo vecinos que pueden tener coronavirus. O sea, la capacidad de localizar a una persona a través de los datos móviles es gigantesca. Entonces, lo que preocupa es la circular de la SIC y el cheque en blanco que le está dando al Estado para poder hacer lo que quiera con las bases de datos de Asomóvil. Sí. Esa es la preocupación. A mí me parece válido el esfuerzo que está haciendo el DNP de llegarle a la gente en ese sentido. Daniel, ¿hay algo?
Sí, sí, la respuesta ahí es que la colaboración con Asomóvil fue espectacular realmente, pero Asomóvil no nos entregó las bases. El gobierno no tiene las bases de suscriptores de los operadores móviles. Simplemente les dijimos, estos son los beneficiarios a los que los no bancarizados a los que queremos llegar, y por favor envíeles este mensaje de texto diciendo que usted es beneficiario de ingreso solidario, puede reclamar 160.000 pesos bajando la aplicación DaviPlata, Nequi, Movi o lo que fuera. Entonces realmente durante todo el proceso se ha protegido la privacidad, se ha protegido la confidencialidad de todas estas bases, aún bajo esas facultades, bajo el decreto de emergencia. Realmente todo se hace bajo acuerdos de confidencialidad, respetando las normas de protección de datos personales. Hemos estado también consultando siempre con los abogados y, por supuesto, pues el escrutinio, pues se puede preguntar todo lo que se quiera preguntar. Para eso están organizaciones como Carisma y estamos dando las explicaciones del caso. Clave la publicación del manual, Daniel. Hoy no estaba en la página web. Hay mucha infografía y unos videos bonitos, pero nos falta el grueso, el detalle del texto. Una última, Joan. No, nada, que básicamente sí hay mucha falta de transparencia. O sea, digamos, las personas no conocen el puntaje del nuevo Sisbén porque, como dice Daniel, no estaba listo. Y las personas no saben qué bases de datos se cruzaron y las personas no saben que, digamos, cuáles fueron los puntos de corte. Digamos, yo le pongo el ejemplo, Familias en Acción. Y usted dice, son tantos puntos, tiene que cumplir estos requisitos. Y una persona, por ejemplo, si tiene un puntaje abajo, puede ir a decir, bueno, yo necesito este subsidio de parte del Estado. En este caso no hay ninguna posibilidad de transparencia de que las personas exijan sus derechos. Sí. Y pues eso es una capacidad elemental. Y otra parte es que el cruce de base de datos puede ser problemático porque, digamos, cuando una base de datos no está lo suficientemente actualizada, podemos generar como exclusiones automáticas. Claro. Por poner un ejemplo, una persona que tenga un puntaje relativamente alto en el Sisbén puede no estar incluida porque, por ejemplo, la base de datos de pila de seguridad social no estaba actualizada. Okay. O peor aún, o sea, la actualización de bases de datos automáticas, si se cruzan con bases de datos que no están actualizadas, puede generar una exclusión automática. Y entonces, déjeme, yo me voy a una pausa, lo voy a despedir. Joan, muchas gracias por traer estas preocupaciones. Me quedo con Gaviria para que responda después de comerciales. Nosotros ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:46 de la noche. Estamos hablando con el subdirector de Planeación que va a responder las inquietudes que quedaron plasmadas en la última sección donde le preguntaban sobre aspectos de transparencia y privacidad. Daniel. Muchas gracias, Daniel. Sí, entonces, por supuesto, otra vez reiterar que agradecemos y nos parece muy importante el rol de sociedad, de organizaciones de la sociedad civil como Carisma, pero sí quiero aclarar que hoy mismo está colgado el manual donde va a estar todo el detalle. Esto pues ha sido un proceso muy de afán realmente, pero todo se ha hecho con la mayor rigurosidad. Todos los manuales, las resoluciones, toda la información de cuáles bases de datos usamos, de cómo las usamos, van a quedar todas colgadas, todas son disponibles. Lo otro es que el Sisbén 4 ya ha sido socializado con todos los alcaldes han tenido oportunidad de replicar, lo conocen y vamos a hacer la socialización. Entonces, pues sí quiero insistir que todo este proceso es absolutamente transparente y participativo. Y pues que va a permitirnos llegar a una capa de la población vulnerable en estas épocas de emergencia que absolutamente justificaban hacer esto muy rápido, sí, pero por supuesto siempre respetando la privacidad y la protección de datos. Muchas gracias, Daniel, por el tiempo que se tomó hoy y por el tiempo que se toma esta noche. No, a usted por invitarme. Súper chévere. Me alegra mucho haber estado acá.
Nosotros seguimos hablando de esto. Mi próximo invitado es un economista, uno de los economistas más importantes en Colombia en el tema de pobreza. Jorge Iván González, filósofo, fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Nacional varios años y es profesor en varias universidades. ¿Qué tal, Jorge Iván? ¿Cómo está? Buenas noches, Daniel, ¿cómo está? Venga, si escuchó al presidente Duque hablar de un hito en la política social de América Latina. Sí, yo creo que avanzar en los datos administrativos como ha avanzado Colombia, yo sí creo que es muy importante en el conjunto del continente latinoamericano. Yo sí creo que Colombia, en temas de datos administrativos y datos de pobreza y de seguimiento de la población, ha avanzado bastante. En eso estamos de acuerdo. Yo sí creo que, como decía ahora el subdirector de planeación, desde que empezamos a tener información sistemática sobre pobreza, desde que montamos el CISBEN, etcétera, creo que Colombia ha avanzado bastante. Entonces, digamos que y hay un acuerdo entre personas que incluso han sido críticas, como usted, de las aproximaciones de los últimos gobiernos, de que tenemos una buena institucionalidad, buenas bases de datos, una tecnocracia robusta. ¿Usted cree que en términos de generosidad, pues ya sabemos dónde están, pero les mandamos lo suficiente? Ahorita les están mandando 160.000. No, claro, o sea, yo sí creo que hemos avanzado mucho, pero estamos lejísimos de lo que debería ser una sociedad incluyente. Tenemos casi 28% de personas pobres. Es decir, estamos muy lejos. Y yo sí creo que la política social, si no está acompañada de una política tributaria progresiva, pues no tenemos los complementos. Yo creo que hemos avanzado, que realmente ha sido una proeza haber logrado el mejoramiento de la información y de la focalización, tanto a nivel nacional como en las ciudades. Yo creo que sobre todo las grandes ciudades han avanzado muchísimo, pero estamos muy lejos todavía de tener una política social incluyente y creo que aquí tenemos que avanzar muchísimo más. Entonces, Jorge Iván, voy a poner aquí unos daticos que usted no va a ver, pero ahí más o menos le voy contando. La de tabla de los programas sociales, perdón. Entonces, esta es, digamos, tratamos de unificar en una sola tabla cómo habían sido los programas sociales que ha, digamos, llevado adelante el gobierno para enfrentar la coyuntura del coronavirus. Entonces, a Familias en Acción, que es un programa donde hay 2.6 millones de familias, una cantidad de gente, le dieron un giro adicional de 145.000 pesos. Adulto Mayor, le adelantaron un giro del próximo mes, pero eso es solo adelantarle lo del próximo mes, y le dieron uno adicional de 80.000 pesos. A los Jóvenes en Acción, que son jóvenes que no pueden estar en Familias en Acción, es decir, son otros 270.000 jóvenes, un giro adicional de 356.000 pesos. El tema de la devolución del IVA, que es muy importante, a 1 millón de familias, 75.000 pesos, y este ingreso solidario de 160.000 pesos a 3 millones de familias, que va a costar cerca de $500 millones de pesos. En total, lo que sacó de la chequera adicional para la red de seguridad social es de 1.165.000 pesos, Jorge Iván. Y eso, en esta coyuntura y frente a los esfuerzos que han hecho otros países, sigue sonando poco. Sí, mire, Alemania, 28% del PIB para atacar el coronavirus, es el programa que tiene Alemania. España está en 21%, Italia está en 20%. Ese billón y pico, estamos en el 1.3%. Si uno suma los anuncios que ha hecho el ministro Carrasquilla, podríamos estar en 2.5% del PIB. Es decir, estamos lejísimos de lo que han hecho los países europeos, porque este es un Estado que siempre ha sido raquítico y la debilidad del Estado se nota. Claro, aparentemente 1.2 billones de pesos es una cifra importante y sin duda es una cifra relevante. Ahora, con respecto al PIB,
estamos hablando de 1,5% del PIB, cuando otros países están haciendo unas acciones para el coronavirus muchísimo más. Sí. Y entonces, déjeme, vamos a ir un momentico a comerciales. Lo invito a que me acompañe en el último bloque. Nosotros volvemos en minutos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de lo pobres que va a dejar el coronavirus a los colombianos, a los ricos y a los más pobres, aún más pobres. Hablo con Jorge Iván González, es economista, y quería preguntarle como para terminar en una nota triste el programa sobre cuáles van a ser los efectos de esta crisis, de este parón de la economía, de estas cuarentenas sobre las personas más vulnerables, cuando ya veníamos en una curva de reducción de la pobreza que se había paralizado, digamos. Para las personas más vulnerables y para las menos vulnerables también. Yo creo que para Colombia, para el mundo entero, este es un golpe durísimo. Y espero que aprendamos primero que tenemos que depender mucho de la producción nacional, que no podemos seguir dependiendo del carbón y el petróleo. Esto siempre lo hemos sabido. Sí. Pero recordamos que acabamos con el sector agrícola, que terminamos importando 12 millones de toneladas de alimentos. Segundo, que aceptemos que tenemos que creer en intervenciones públicas. Yo creo que este es el llamado a recuperar la creencia en el Estado. Colombia, Daniel, tiene un gasto público de 16% del PIB. Y Alemania tiene un gasto público de 60% del PIB. Francia el 55%. Entonces yo creo que para los colombianos también este es un mensaje clarísimo. Hay que creer en el Estado. Y tercero, el tercer mensaje para Colombia es definitivamente hay que distribuir la riqueza, hay que distribuir el ingreso. Yo creo que son tres mensajes que tenemos que aprender. Creo que a todos los grupos sociales, esta crisis nos va a dar muy duro, pero también es un buen momento para aprender y cambiar. Yo creo que el modelo que hemos tenido, la pandemia que hemos llegado hasta ahora, y pedirle cuentas a gobiernos que tuvieron en su mano las bonanzas, las grandes bonanzas en mineroenergéticas y que no lograron convertir esas bonanzas en recursos propios y en desarrollo económico autónomo. Y yo creo que todos tenemos que responder. Sí, ahí quedó el mensaje para Mr. Uribe, Mr. Santos. Jorge Iván, se me acabó el programa. Muchas gracias por conectarse esta noche. Gracias a ustedes, muy amable. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros esta noche. Nosotros seguimos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.